El invierno llegó como un susurro helado, pero trajo consigo el grito mudo de una guerra implacable. En ese año, la nieve no era solo un velo blanco sobre el paisaje, era un sudario, un manto que cubría la promesa de muerte. El viento aullaba, no solo por los campos y bosques, sino a través de las almas de los hombres, presagiando un destino cruel que pocos podían prever. Era un tiempo de conflicto, donde el frío cortante rivalizaba con la brutalidad humana, y la tierra, endurecida por el hielo, guardaba secretos más profundos que cualquier estrategia militar. Imagina el escenario, kilómetros de llanuras blancas, donde cada copo de nieve parecía cargar el peso de un futuro incierto. El silencio era casi palpable, roto solo por el crujido de la escarcha bajo las botas y el gemido distante del viento, una canción fúnebre incluso antes de que comenzara la batalla. Bajo ese cielo pálido y amenazante, una fuerza invasora se movía, un ejército que parecía salido de las leyendas. Sus columnas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una masa imparable de acero y carne, impulsada por una confianza casi arrogante. Creían que la victoria era solo cuestión de tiempo, de fuerza bruta y de férrea determinación. Los invasores, con sus uniformes pesados y equipos relucientes, marchaban como gigantes sobre una alfombra de cristal, cada paso resonando con una certeza inquebrantable. Eran la personificación del poder militar, una máquina de guerra meticulosamente entrenada y equipada, que ya había aplastado innumerables resistencias a su paso. Sus ojos, endurecidos por la guerra, veían en la vasta extensión helada solo un obstáculo temporal, un paisaje a ser dominado y conquistado. El frío para ellos era una molestia, no un adversario. La nieve, un inconveniente, no un arma. No sabían, o tal vez se negaban a aceptar, que la propia naturaleza estaba a punto de levantarse contra ellos. Ese invierno, que parecía solo un telón de fondo para su gloria, era en realidad un cómplice silencioso de una trampa que esperaba pacientemente bajo la superficie congelada. El paisaje vasto y desolado, que prometía un avance sin obstáculos, escondía una red de peligros invisibles, plantados con una ingenuidad que desafiaría toda su superioridad táctica. El aire helado que respiraban no solo llevaba el olor de la nieve, sino también el presagio de pólvora y desesperación. La arrogancia de los invasores era casi poética en su ceguera. Avanzaban con la convicción de que ninguna fuerza humana podría detenerlos, y mucho menos el entorno. Las trincheras enemigas para ellos eran meras cicatrices en la tierra, obstáculos a superar con un simple avance coordinado. El rugido de sus motores, el clangor de sus armas y los gritos de mando llenaban el aire, sofocando cualquier voz de cautela. Era la sinfonía de la guerra, tocada con la batuta de la certeza de la victoria. Pero el silencio de la nieve guardaba secretos. El suelo que pisaban, endurecido por el frío, era un tapiz de engaño. Cada paso era una prueba, cada avance un riesgo calculado, pero con una variable mortal que aún no comprendían. Los bosques esqueléticos, las colinas cubiertas de blanco, todo parecía conspirar en una quietud siniestra, esperando el momento justo para revelar su verdadera naturaleza. Ese invierno no era solo una estación, era un estratega, un general implacable que había preparado su campo de batalla con una paciencia mortal. Estaban a punto de descubrir que la tierra, cuando está bien utilizada y maldecida por el hielo, podía convertirse en la más implacable de las armas, transformando trincheras en trampas explosivas y el propio paisaje en un infierno congelado. Prepárese para sumergirse en una de las historias más brutales e ingeniosas de la guerra, donde la naturaleza y la astucia humana se unieron para reescribir el destino de un conflicto. Si está listo para desvelar los misterios del pasado y descubrir cómo las minas congeladas transformaron la arrogancia en desesperación, entonces no pierda más tiempo. Suscríbase ahora al canal, únase a nuestra legión de historiadores y sumérjase con nosotros en las profundidades de esta narrativa épica. Las columnas de acero y hombres avanzaban, rasgando el silencio blanco con un ruido ensordecedor. El rugido de los motores de los vehículos de guerra era una canción de poder, un himno a su propia invencibilidad. Cada oruga, cada rueda, abría un surco profundo en la nieve intacta,
marcando el paso de un ejército que creía estar escribiendo su nombre en la historia con la tinta de la victoria. Los soldados, impulsados por el fervor de la conquista, sentían la sangre caliente en las venas a pesar del frío que les mordía la piel. Creían que estaban destinados a la gloria, avanzando sobre un enemigo que, a sus ojos, era débil y desorganizado. Los primeros pueblos cayeron rápidamente, sus defensas desmoronándose bajo el peso de la superioridad numérica y táctica. Era como un partido de fútbol donde el equipo favorito entra al campo ya sabiendo que va a golear, con la afición contraria en silencio, apática, sin esperanza. Sin embargo, el paisaje, antes visto como un mero escenario a dominar, comenzó a susurrar secretos mortales. Lo que parecía una marcha triunfal pronto se transformó en una procesión fúnebre. El optimismo inicial, esa certeza de victoria que ardía en los corazones de los invasores, comenzó a ser corroído por una duda fría, tan penetrante como el viento gélido. La primera señal vino sin aviso, un estruendo seco que rasgó el aire e hizo volar la nieve en una nube de humo y escombros. Una explosión, luego otra y otra más. No eran disparos de fusil ni ráfagas de ametralladora, eran detonaciones que venían de abajo, del propio suelo que pensaban haber conquistado. El suelo, que antes era solo tierra congelada, se revelaba ahora como una trampa, un campo minado invisible e implacable. La tierra, que antes parecía una alfombra blanca a pisar, se transformaba en un tablero de ajedrez mortal, donde cada casilla era una sentencia de muerte. Las minas congeladas, camufladas bajo la nieve virgen, se metamorfosearon en fantasmas silenciosos, esperando el momento justo para cegar vidas. El sonido metálico de los equipos de guerra, que antes sonaba como música de victoria, pasó a ser acompañado por los gritos de dolor y desesperación. El olor a pólvora mezclado con el aire helado y el hedor a tierra removida se convirtió en el perfume de la muerte, impregnando cada respiración. Las columnas que avanzaban rápidamente ahora se arrastraban, vacilantes, cada paso un acto de valor o de pura terquedad. El fervor de los soldados dio paso a una angustia palpable, un miedo que se aferraba a sus gargantas como las garras del frío. Nadie sabía de dónde vendría la próxima explosión, ni quién sería la próxima víctima. El paisaje, que parecía inofensivo, se revelaba como una traidora, una aliada implacable de los defensores, jugando contra los invasores con una crueldad sin precedentes. El frío, que antes era solo un desafío físico a superar, se convirtió en un enemigo psicológico, endureciendo no solo la tierra, sino también la esperanza de cada hombre. La nieve que cubría todo con su belleza efímera, ahora ocultaba un terror invisible, una muerte que podía surgir en cualquier momento, sin aviso, sin piedad. Era como jugar a la lotería de la vida y la muerte, donde el boleto premiado era la aniquilación instantánea. Las trincheras enemigas, antes vistas como meros refugios temporales a ser fácilmente traspuestos, ahora se extendían como serpientes dormidas, listas para morder, para tragar. Los invasores, acostumbrados a enfrentar a un enemigo visible, de carne y hueso, se veían ahora luchando contra la propia tierra, contra el hielo, contra lo invisible. Con cada explosión, la confianza se desvanecía, reemplazada por una desesperación creciente, un pánico silencioso. La fuerza bruta y la superioridad táctica de nada valían cuando el enemigo era la propia fundación bajo sus pies, cuando cada paso era una apuesta mortal. Era una lucha injusta, una pesadilla helada que se desarrollaba a cada metro conquistado, o mejor dicho, a cada metro perdido ante el miedo. El avance inexorable se transformaba en un suplicio, cada movimiento una ruleta rusa. Los comandantes, antes tan confiados en sus planes de batalla, comenzaban a ver sus mapas transformarse en mapas de destrucción, donde puntos rojos marcaban no conquistas, sino pérdidas catastróficas y sin sentido. La idea de victoria rápida se desvanecía como humo en el viento, dejando atrás solo el sabor amargo de la derrota inminente, un gusto a cenizas en la boca. El campo de batalla, que iba a ser el escenario de su gloria, se convertía en una tumba colectiva, un memorial silencioso a su arrogancia y a su subestimación de la ingeniosidad del enemigo y de la furia de la naturaleza. Con cada nuevo día, el paisaje blanco se teñía de rojo,
no por el amanecer, sino por la sangre derramada. Los soldados invasores, antes marchando con la cabeza erguida, ahora se encorvaban bajo el peso del miedo y la incertidumbre. Sus ojos, antes llenos de valentía, ahora reflejaban el horror de un enemigo que no podían ver, solo sentir sus devastadoras consecuencias. Las explosiones ya no eran aisladas, se convertían en una sinfonía macabra, un coro de muerte que resonaba por las llanuras congeladas. Vehículos blindados que parecían invulnerables eran destrozados en segundos, sus ocupantes convertidos en jirones. Las columnas de infantería, antes tan disciplinadas, comenzaban a desorganizarse, el pánico propagándose como una enfermedad contagiosa. El terreno se transformó en un laberinto mortal, donde las rutas seguras eran pocas e inciertas. Las carreteras, que debían facilitar el avance, se convirtieron en corredores de la muerte, cada metro pavimentado con el riesgo de una detonación súbita. Los bosques, antes refugio, ahora eran escondites para emboscadas y puntos de plantación de más minas. La estrategia de los defensores era cruel en su simplicidad, usar el propio ambiente como un arma, transformando la vasta extensión helada en una trampa sin salida. Con cada paso, las arenas movedizas de la duda engullían la confianza, dejando solo un rastro de desesperación y desolación. Los defensores, por otro lado, conocían cada palmo de ese suelo, cada roca cubierta de nieve, cada árbol retorcido por el viento. Eran los maestros de aquel tablero de ajedrez helado y sus piezas invisibles, las minas congeladas, estaban perfectamente posicionadas. Mientras los invasores tropezaban ciegamente, los defensores observaban pacientes, esperando el momento exacto para activar la próxima trampa. La guerra en invierno no era para los débiles o los arrogantes, era para aquellos que entendían el lenguaje del hielo, que sabían leer las señales de la nieve y que transformaron la propia tierra en una extensión de su voluntad de resistir. Aquel avance que parecía imparable, ahora se ahogaba en un mar de hielo y pólvora, una pesadilla que no tenía fin a la vista. La trampa estaba armada, y el reloj de la tragedia comenzaba a hacer tic-tac. El reloj de la tragedia entonces no hizo tic-tac. Explotó. Con una furia ensordecedora, las minas congeladas, pacientemente plantadas por los defensores, irrumpieron del suelo como demonios del subsuelo. La nieve, antes blanca e intacta, se volvió una pasta grisácea de tierra, hielo y sangre. El sonido de las detonaciones era una sinfonía infernal, un coro de muerte que rasgaba el aire helado, resonando por las llanuras y valles. No había aviso, solo el destello cegador seguido del estruendo que parecía capaz de rajar el propio cielo. Trincheras, que debían ser refugios seguros, se transformaron en trampas mortales. Soldados invasores, antes llenos de ímpetu, eran arrojados al aire como muñecos de trapo, sus cuerpos destrozados incluso antes de tocar el suelo de nuevo. El olor a pólvora y metal quemado se mezclaba con el olor punzante a carne y vísceras, un aroma nauseabundo que se pegaba a la garganta y a la memoria. Era el olor de la desesperanza, el perfume de la aniquilación. Para los invasores, el enemigo ya no era una línea de defensa visible, ni una fortaleza a tomar. El enemigo era la propia tierra, una entidad silenciosa e implacable que se levantaba de repente para cegar vidas. Disparaban al vacío, a la nieve que escondía el peligro, a la bruma que se formaba tras cada explosión. El terror era invisible, táctil, un abrazo helado que los envolvía por todos lados. Sus ojos, antes enfocados en la victoria, ahora barrían el horizonte en busca de una señal, de un enemigo que pudieran enfrentar de frente, pero encontraban solo el paisaje blanco y traicionero. Los defensores, por otro lado, observaban desde posiciones ocultas, sus corazones quizás pesados, pero la determinación inquebrantable. Habían transformado la naturaleza en su aliada más poderosa. Cada mina era una promesa de resistencia, cada explosión, un grito de que aquella tierra no sería entregada fácilmente. Conocían cada ondulación del terreno, cada punto ciego, cada trampa que el invierno les había concedido. No era una batalla de fuerzas iguales, sino de inteligencia contra arrogancia, de adaptación contra terquedad. El impacto humano era devastador,
El miedo constante corroía el alma de los soldados, transformando hombres robustos en espectros temblorosos. La extenuación física y mental era tal que muchos apenas podían mantenerse en pie. Las heridas causadas por las minas eran horribles: miembros amputados, cuerpos destrozados, rostros desfigurados. No había tiempo para el luto, solo para la próxima explosión, para el próximo cuerpo a ser arrastrado. El frío, antes un mero desafío, ahora se convertía en un verdugo, causando gangrena en heridas abiertas, congelando dedos y pies, transformando el dolor en un tormento constante. Con cada víctima, la moral de los invasores se desmoronaba un poco más, arrastrándolos a un abismo de desesperación. El paisaje, antes un escenario de belleza invernal, estaba irreconocible. Cráter tras cráter salpicaba el terreno, como llagas abiertas en la tierra. Escombros de vehículos, equipos y, peor aún, cuerpos de hombres esparcidos por la nieve eran testigos silenciosos de la brutalidad de aquel conflicto. Las trincheras, antes diseñadas para proteger, se habían convertido en sepulcros helados, donde la promesa de victoria de los invasores se enterraba bajo capas de hielo y desesperanza. El aire estaba pesado con la memoria de la destrucción, con el eco de los gritos y la certeza de la muerte. Entonces, la trampa se cerró por completo. Los invasores se vieron acorralados, no solo por las minas, sino por el propio invierno implacable. Las rutas de suministro fueron cortadas o minadas, transformando cada intento de reabastecimiento en una misión suicida. El hambre comenzó a morder. El frío cortante se infiltraba en cada uniforme, en cada hueso, causando gangrena en dedos y pies, transformando simples heridas en sentencias de muerte. Las enfermedades se propagaban rápidamente en los refugios improvisados, donde la higiene era un lujo inalcanzable. Estaban aislados como animales atrapados en una jaula de hielo, cada día una lucha desesperada por la supervivencia. El escenario era de pesadilla, hombres muriendo de frío e inanición, mientras las minas continuaban segando vidas, transformando cualquier movimiento en un juego de ruleta rusa. El agua se congelaba, la comida se acababa y la esperanza se desvanecía con cada soplo del viento helado. Las condiciones geográficas y climáticas se convirtieron en un enemigo tan letal como las propias minas. La nieve, antes una inconveniencia, era ahora una pared infranqueable, un muro blanco que los encerraba en su infierno particular. En la desesperación, actos de brutalidad y atrocidades se hicieron comunes. La disciplina, antes férrea, comenzaba a desintegrarse. Saqueos, enfrentamientos internos y la total deshumanización de los soldados eran los síntomas de un ejército al borde del colapso. Pero en medio de esa oscuridad, también hubo momentos de resistencia heroica y sacrificio, donde algunos hombres, incluso ante la certeza de la derrota, se negaban a ceder, luchando hasta el último aliento. Eran destellos de humanidad en un escenario de barbarie. La tensión psicológica era insoportable. Los combatientes enfrentaban no solo al enemigo invisible y al frío asesino, sino también la certeza de la derrota inminente. El terror de un enemigo que no podía ser visto ni combatido directamente los llevaba a la locura. El colapso moral y físico era evidente en cada rostro pálido, en cada mirada vacía. La arrogancia inicial se había transformado en un profundo desespero, la confianza en pánico. Estaban atrapados sin salida en un infierno helado donde la naturaleza y la ingeniosidad humana conspiraban para sellar su destino. Las rutas de suministro, antes líneas de vida palpitantes, ahora eran venas congeladas, cortadas despiadadamente por las minas y por la nieve que se acumulaba en montones intransitables. Cada intento de reabastecimiento se transformaba en una jornada suicida, con convoyes enteros desapareciendo bajo explosiones repentinas, sus restos esparcidos como migajas de un banquete macabro para los cuervos del invierno. El hambre, una huésped indeseada y persistente, se instaló en las entrañas de los soldados, royendo la fibra de su resistencia, transformando la energía en letargo, la fuerza en debilidad. El frío, antes una mera molestia a superar, se transformó en un verdugo silencioso pero implacable. Dedos y pies, antes fuertes y ágiles,
ahora ennegrecían y caían a pedazos, víctimas de la gangrena que avanzaba despiadada, sin distinción de rango o valentía. Era una sentencia de muerte lenta y agonizante, presenciada por los propios camaradas que nada podían hacer. En los refugios improvisados, cavados a toda prisa en la tierra congelada, donde la higiene era un lujo olvidado y la luz del sol un recuerdo distante, las enfermedades se propagaban como fuego en paja seca. Tifus y disenterías cegaban más vidas que las propias minas, transformando lo que quedaba de los campamentos en verdaderos hospitales a cielo abierto, sin médicos, sin medicinas, solo la certeza de la muerte lenta y dolorosa esperando a cada uno. El agua, antes abundante en ríos y lagos, se congelaba en bloques sólidos e inútiles, incapaces de matar la sed que atormentaba los labios partidos y las gargantas secas. La comida, racionada hasta la última migaja, desaparecía rápidamente, dejando solo el vacío en el estómago y la desesperanza en el corazón, una carga que se hacía más pesada cada día. La esperanza, esa llama frágil que mantenía a los hombres en pie, se desvanecía con cada soplo del viento helado, que parecía llevar consigo no solo la nieve, sino también la voluntad de vivir y el recuerdo de un hogar distante. En ese caldero de sufrimiento y privación, la disciplina, antes el pilar inquebrantable de cualquier ejército, comenzó a desintegrarse a un ritmo alarmante. Actos de desesperación y brutalidad se convirtieron en la norma, la ley de la supervivencia, suplantando cualquier código moral. Los saqueos eran comunes, con soldados robándose unos a otros en busca de un pedazo de pan reseco, un abrigo extra o cualquier cosa que pudiera prolongar la agonía por una hora más. Enfrentamientos internos estallaban por trivialidades, la fraternidad militar deshaciéndose bajo el peso de la miseria, transformando compañeros de armas en rivales hambrientos. La deshumanización era completa. Hombres que antes luchaban hombro con hombro, ahora se veían unos a otros solo como obstáculos, como sombras, o como competidores por escasos recursos, perdiendo la propia esencia de su humanidad. La moral, ya hecha jirones, se derrumbaba por completo, transformando lo que antes era un ejército cohesionado en una masa de individuos luchando solo por su propia supervivencia, cada uno por su cuenta, en un escenario de caos y desolación. Era la ley de la selva en medio del hielo, donde la vida humana valía menos que una migaja de pan. Sin embargo, incluso en ese abismo de barbarie y desesperación, destellos de humanidad y resistencia heroica brillaban como estrellas fugaces en la noche más oscura, recordando que no todo estaba perdido. Algunos hombres, desafiando la propia lógica de la supervivencia, compartían sus últimas raciones, se calentaban unos a otros con la poca leña que encontraban o arriesgaban sus vidas para rescatar a un camarada herido, aun sabiendo que la muerte acechaba en cada sombra, en cada paso incierto. Eran gestos de valor silencioso, de sacrificio desinteresado, que reafirmaban la dignidad humana en un escenario donde todo parecía conspirar para aniquilarla. Estos pequeños actos de heroísmo, aunque incapaces de cambiar el curso de la guerra o revertir la situación, servían como un recordatorio punzante de que el alma humana, incluso bajo la más intensa y cruel de las presiones, podía negarse a ceder por completo, manteniendo viva una chispa de esperanza y compasión. Pero la mayoría se hundía, arrastrada a las profundidades de la locura y la desesperación. La tensión psicológica alcanzó niveles insoportables, llevando a muchos al borde del precipicio de la cordura. El terror del enemigo invisible, de las minas que explotaban sin aviso y sin rostro, era una carga constante y abrumadora. Cada paso, cada movimiento, era acompañado por la expectativa del estruendo mortal, transformando el simple acto de caminar en una tortura excruciante, en una ruleta rusa donde con cada giro la posibilidad de muerte aumentaba. El colapso moral y físico era visible en cada rostro pálido y demacrado, en cada mirada vacía y sin esperanza, reflejando el alma en ruinas. La arrogancia inicial, esa certeza inquebrantable de victoria que los había impulsado, se había deshecho en polvo, sustituida por un profundo desespero y un pánico silencioso que se aferraba a las entrañas de cada hombre, sofocando cualquier vestigio de valentía.
Estaban atrapados, sin salida, en un infierno helado donde la naturaleza implacable y la ingeniosidad humana conspiraban para sellar su destino, y cada día, cada hora, cada minuto, la certeza de la aniquilación se volvía más real, más palpable. La mente de los soldados, antes enfocada en estrategias y objetivos grandiosos, ahora divagaba entre el hambre lacerante, el frío paralizante y el dolor punzante de las heridas, o el miedo paralizante de la próxima explosión que podría venir en cualquier momento. Muchos pasaban los días en un estado catatónico, mirando al vacío blanco y gélido, esperando el fin que parecía inevitable, una liberación de aquel tormento. Otros gritaban no por dolor físico, sino por la agonía de una mente que se negaba a aceptar la realidad de su aprisionamiento, de su impotencia. Los sueños se convirtieron en pesadillas vívidas, y la delgada línea entre la cordura y la locura se desvaneció, dejando solo la oscuridad de la mente atormentada. El silencio, cuando no había explosiones que rasgaran el aire, era llenado por los gemidos ahogados de los heridos, por el llanto contenido de hombres que se negaban a demostrar debilidad, y por el crujir de dientes de hombres que luchaban, no contra un enemigo visible, sino contra el propio desespero que los consumía de dentro hacia afuera. Era un escenario desolador, donde la derrota no era solo militar, sino también del alma, una rendición de la propia humanidad. La trampa estaba completa, y los invasores, antes tan poderosos y confiados, ahora eran meros títeres en manos del invierno y de la estrategia implacable de los defensores, pagando un precio inimaginable por su arrogancia. Habían subestimado la tierra, el hielo y la determinación indomable de un pueblo que prefería morir antes que rendirse, transformando el paisaje en un sepulcro helado y la historia en una amarga lección. En el ápice de ese infierno congelado, donde cada respiración era un desafío y cada sombra escondía la muerte, los líderes invasores, antes tan altivos en sus gabinetes calefaccionados, vieron sus mapas transformarse en epitafios. La realidad brutal de la trampa se impuso con una fuerza abrumadora, y la única salida que quedaba, en la mente de algunos generales desesperados, era un intento final y desesperado de romper el cerco. Era una apuesta suicida, un último aliento de un ejército moribundo, pero la alternativa era la aniquilación total, la rendición humillante. La decisión fue tomada, un ataque coordinado, una ola humana lanzada contra las defensas invisibles, esperando que la fuerza bruta pudiera, de alguna manera, abrir una brecha en la muralla de hielo y pólvora. El día amaneció gris, pesado, como si el propio cielo lamentara lo que estaba por venir. El viento cortante llevaba consigo no solo la nieve, sino también el olor metálico de la sangre y el presagio de más muertes. A la señal, un rugido ahogado de órdenes y el clangor de armas rompieron el silencio fúnebre. Soldados, muchos tambaleándose de hambre y extenuación, con rostros pálidos y ojos vacíos, fueron empujados al campo minado. Ya no había valentía, solo la inercia del deber, el miedo paralizante y la certeza de un fin inminente. Era como enviar a la gente a la horca, sin posibilidad de defensa. La avalancha humana avanzó, lenta y dolorosamente, sobre la nieve traicionera. Y entonces el infierno se abrió de nuevo. Las detonaciones comenzaron, una tras otra, en una secuencia aterradora que transformó el suelo en un geyser de tierra, hielo y cuerpos. El aire se llenó de metralla, gritos de dolor y el olor acre de explosivos. Vehículos blindados, que servían de punta de lanza, fueron lanzados por los aires como juguetes, convirtiéndose en pilas retorcidas de metal y carne. Las trincheras de los defensores, antes silenciosas, ahora se iluminaban con el fuego de las explosiones, revelando las siluetas de los soldados que activaban las trampas con una precisión mortal. Era una carnicería sin precedentes, una masacre fría y calculadora. Cada paso de los invasores era una ruleta rusa, cada avance, un sacrificio inútil. La sangre manchaba la nieve, creando un rastro escarlata que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un testimonio silencioso de la futilidad de aquel ataque. Los heridos caían, muchos de ellos sin fuerzas para siquiera gritar, engullidos por la nieve y por el olvido. Los pocos que conseguían avanzar un poco más eran rápidamente cegados,
o por el fuego defensivo, o por otra mina que explotaba bajo sus pies. La arrogancia inicial, que los había impulsado a invadir, ahora se transformaba en una desesperación abyecta, un pánico que se propagaba como un incendio incontrolable. Los comandantes invasores, observando el desastre desde sus posiciones retrasadas, vieron sus planes desintegrarse en humo y sangre. La línea de frente, que apenas existía, era un caos de fragmentos humanos y metálicos. No había forma de continuar. La realidad golpeó con la fuerza de un martillo de hielo. La derrota era inevitable. Las decisiones cruciales se tomaron en medio del horror y la incredulidad. El costo humano inmediato de su fracaso era insoportable, pero continuar significaba solo más muertes inútiles. Era el fin de una campaña, el fin de un sueño de conquista, el fin de la gloria. La orden de retirada llegó como un susurro amargo, propagado en medio del caos, pero la retirada no sería menos mortal que el ataque. El terreno minado, que ya había cegado tantas vidas, ahora se convertía en un infierno para aquellos que intentaban huir. Soldados se tambaleaban por la nieve, dejando un rastro de sangre, de heridos abandonados, de equipos desechados. El contraste entre la marcha inicial arrogante y confiada y la fuga desesperada era chocante. Aquellos que antes marchaban con la cabeza erguida, ahora se arrastraban, humillados, bajo el peso de la derrota y del miedo. Las explosiones finales sellaron el destino de muchos. A medida que las líneas invasoras se deshacían, las minas continuaban detonando, como si la propia tierra se negara a dejarlos ir. Era una retirada caótica, desordenada, una estampida de hombres rotos, física y mentalmente. La nieve, antes un lienzo en blanco para sus conquistas, ahora era un sudario para sus ambiciones. Muchos cayeron, no solo por las minas, sino por el frío, la extenuación, la desesperanza. Aquel invierno no perdonaba. Para los que lograron de alguna manera escapar del cerco, la imagen de los camaradas dejados atrás, de los cuerpos esparcidos en la nieve, de los gritos ahogados de los heridos, quedaría grabada en sus almas para siempre. La arrogancia se transformó en desesperación, la confianza en trauma. El precio pagado por su subestimación del enemigo y del ambiente fue terrible, medido en miles de vidas perdidas, en miembros congelados, en mentes rotas. Era una lección grabada a fuego y hierro, o mejor dicho, a hielo y pólvora. Y así la campaña que comenzó con el rugido de la conquista terminó con el lamento de la retirada. Las trincheras, antes vistas como obstáculos, se convirtieron en el escenario de una derrota aplastante, donde la tierra, el hielo y la ingeniosidad humana se unieron para reescribir el destino. La historia de aquel invierno sería contada no como una victoria de fuerza bruta, sino como un testimonio de la resiliencia, la astucia y la capacidad de la naturaleza de convertirse en la más implacable de las armas, transformando invasores en presas en su propio campo de batalla. Pero el fin de la campaña no significaba el fin del sufrimiento. Para los pocos que sobrevivieron a aquella pesadilla helada, el verdadero infierno apenas comenzaba. Miles de soldados invasores, antes llenos de arrogancia y certeza, ahora eran prisioneros de guerra, sus cuerpos demacrados y mentes marcadas para siempre por las cicatrices del invierno y de las minas. Eran fantasmas de sí mismos, tambaleándose entre la vida y la muerte, testigos vivos de una derrota que desafiaba la propia lógica militar. Muchos cargaban heridas que nunca cicatrizarían, no solo las físicas, miembros amputados, quemaduras por congelación, traumas de explosión, sino las heridas invisibles del alma, la mirada vacía, el temblor incontrolable, los gritos nocturnos que rasgaban el silencio de los campos de prisioneros, eran la prueba de que la guerra en el hielo había robado más que solo vidas. Había robado la paz interior, la cordura. Aquellos que, por un milagro, lograron escapar de la trampa y regresar a sus líneas de origen, cargaban la misma carga. No había gloria en la huida, solo vergüenza y el peso de los camaradas dejados atrás, enterrados bajo la nieve o desmembrados por las minas. Sus noches estaban pobladas por pesadillas vívidas, reviviendo las detonaciones, el olor a pólvora y la desesperación en los ojos de los que caían. La vida posconflicto para esos hombres era una lucha constante por reajustarse,
por encontrar algún sentido en un mundo que parecía haber perdido su color. Muchos nunca se recuperaron, atormentados por la memoria de un invierno que se convirtió en sinónimo de aniquilación. Aquel episodio, brutal en su ejecución y devastador en sus consecuencias, reverberó mucho más allá de las trincheras congeladas. Grabó a fuego y hierro en las páginas de la historia algunas lecciones invaluables. La primera y más obvia fue el peligro mortal de la arrogancia militar. Los invasores, con su superioridad numérica y tecnológica, subestimaron no solo la ingeniosidad de sus defensores, sino la propia furia de la naturaleza. Creyeron que la fuerza bruta sería suficiente para doblegar cualquier obstáculo, pero la tierra, el hielo y la nieve se levantaron como un ejército invisible e invencible, transformando su avance en un suicidio colectivo. Es como dicen en el mundo hispano, la soberbia precede a la caída, o la arrogancia es mala consejera, y en aquel invierno la caída fue catastrófica. Otra lección crucial fue la importancia vital de la adaptación al entorno. Los defensores, en desventaja numérica, usaron el invierno no como un enemigo, sino como un aliado, un cómplice silencioso. Leyeron las señales de la nieve, entendieron el lenguaje del hielo y transformaron cada palmo de tierra congelada en un campo minado mortal. Su ingeniosidad en la defensa contra un poderío superior fue un testimonio de la capacidad humana de innovar bajo extrema presión. No tenían los recursos de los invasores, pero tenían el conocimiento de la tierra y la determinación de un pueblo que luchaba por su supervivencia, transformando la adversidad en un arma poderosa. Fue una verdadera muestra de picaresca o ingenio estratégico en la guerra, pero con una letalidad aterradora. El impacto estratégico y moral de este evento en el curso de la guerra fue inmenso. Para los invasores, la derrota en las trincheras congeladas no fue solo una pérdida territorial, fue un golpe devastador a la moral, una grieta en la fachada de su invencibilidad. La noticia de la masacre se extendió, minando la confianza de otras unidades y alimentando la propaganda enemiga. Fue un punto de inflexión, mostrando que incluso los ejércitos más poderosos podían ser derrotados por una combinación de astucia y ambiente hostil. Para los defensores, fue una victoria moral y estratégica, un símbolo de que la resistencia era posible, incluso contra todas las probabilidades. Les dio un respiro, una esperanza, y reforzó la creencia de que su tierra no sería tomada fácilmente. Así, este episodio específico de las minas congeladas y las trincheras se convirtió en mucho más que una batalla perdida o ganada. Se transformó en un símbolo de resistencia indomable. Resuena a través del tiempo como un recordatorio vívido de cómo la naturaleza, cuando está bien empleada, puede ser una aliada formidable en tiempos de guerra y de cómo la ingeniosidad humana puede superar la fuerza bruta. La memoria colectiva de aquel invierno perdura, no solo en los libros de historia, sino en las historias contadas de generación en generación, en los monumentos silenciosos erigidos en campos de batalla que un día fueron blancos de nieve y rojos de sangre. Es la historia de hombres que lucharon no solo contra otros hombres, sino contra el frío cortante, el hambre y el miedo invisible que acechaba bajo cada capa de hielo. Es la saga de cómo la tierra, esa testigo silenciosa de tantos conflictos, puede transformarse en la más implacable de las armas, reescribiendo el destino de ejércitos y el curso de la historia con la brutalidad del invierno y la astucia de minas congeladas. Las cicatrices de aquel invierno permanecen no solo en el paisaje, sino en la memoria de la humanidad, un recordatorio eterno del sacrificio, la ingeniosidad y el precio terrible de la arrogancia. Y así se mantienen, profundamente talladas no solo en la tierra desolada, sino también en las profundidades de la conciencia colectiva. Aquel invierno brutal y las minas congeladas nos enseñan una verdad incuestionable. La tierra, cuando es bien comprendida y utilizada, puede transformarse en la más implacable de las armas, reescribiendo el destino de ejércitos enteros con la frialdad del hielo y la furia de la pólvora. Es una lección que resuena a través de los siglos, una advertencia para aquellos que, con soberbia, subestiman el poder de la naturaleza y la resiliencia de un pueblo determinado a defender lo que es suyo,
cueste lo que cueste. La brutalidad de la guerra es un abismo que lo consume todo, pero la astucia de la defensa y la capacidad humana de adaptación pueden, a veces, superar incluso a la más arrolladora de las fuerzas. Que la memoria de aquellos que cayeron, tanto invasores como defensores, nos sirva como un espejo, reflejando la futilidad de la violencia y la importancia de buscar caminos hacia la paz. Porque, al final de cuentas, la mayor victoria es aprender del pasado para construir un futuro donde las cicatrices de la guerra sean solo recuerdos y no destinos inevitables. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha tomado por sorpresa, entonces no pierdas tiempo. Deja tu like, comparte este video con la gente a la que le gusten las buenas historias de guerra y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas épicas que traeremos. ¿Y a ti, qué otra batalla o momento histórico te gustaría que desvelemos aquí? Deja tu comentario, tu sugerencia es súper importante para nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.